Antes de empezar, una advertencia. Algunos pasajes que voy a narrar han sido reconstruidos a partir de testimonios, documentos y entrevistas. Para preservar la tensión y la coherencia dramática, he dramatizado diálogos y escenas en la medida necesaria. Los hechos esenciales, sin embargo, mantienen su secuencia: la oferta, las reglas, el descubrimiento, la confrontación, el despertar, la investigación, el rescate y el desenlace con su oscuro pozo final. Si eso te suena bien, sigue conmigo. Una médica recién graduada, sola ante una mansión con más piedras que ventanas. Un millonario inmóvil en una habitación que olía a sábanas frías y antiséptico, y un aviso en el contrato que brillaba más que el salario prometido. 3 reglas inquebrantables. Cuando leí por primera vez el expediente pensé que sería uno de esos casos de herencia y codicia que se resuelven en despachos. No imaginé que un gesto humano, un acto tan pequeño como un beso en la frente, terminaría siendo la bisagra de toda la historia. Lucía Romero tenía 26 años, la toga todavía fresca en la memoria, los ojos limpios y la voz medida. Era la clase de persona que se asustaba con facilidad de los silencios largos, pero que sabía moverse con decisión cuando la situación lo exigía. En su currículum figuraba prácticas en urgencias, guardias interminables y una ética que no admitía atajos. Dicen quienes la conocieron en la facultad que era virgen en el sentido más literal del término, inexperta en amor, sin relaciones profundas, casi una versión moderna de la inocencia. Esa etiqueta, por torpe que suene, fue usada por algunos al contar la historia, pero aquí no sirve para vender sensacionalismo, sirve para explicar la pureza de su gesto al final, lo que pudo moverla a tocar sin pensar en repercusiones. El contrato llegó por correo electrónico, y como en las mejores historias, con números que daban vértigo. Sueldo superior al de cualquier plaza de hospital en Barcelona, vivienda en la propiedad y absoluta discreción. La oferta incluía un apéndice con las 3 reglas: no preguntar sobre el pasado, mantener todas las puertas cerradas y no involucrarse en asuntos familiares. 3 frases sencillas, casi una orden, que colgaban en el papel con la misma frialdad de una sentencia. Lucía afirmó: necesitaba estabilidad. Aprendió a contener la curiosidad, a medir cada palabra delante de la señora Beltrán, la ama de llaves, que era más fría que el mármol del vestíbulo. La mansión estaba retirada, en una loma que miraba al mar pero parecía querer esconderse de él. Entrar fue como meterse en un reloj que había dejado de marcar la hora. Relojes en cada salón, enmohecidos, con las agujas clavadas en distintos momentos del día. Algunos marcaban la 1 de la tarde, otros las 3 de la madrugada. Nadie supo decir por qué. El viento colaba su silencio por las rendijas y levantaba nubes de polvo sobre alfombras que no habían visto un pie ligero en años. Me gusta pensar que el tiempo en esa casa no corría, se acumulaba, como el polvo en las repisas. La primera noche Lucía hizo la ronda siguiendo protocolos: control de signos, verificación de bombas de infusión, registros en la hoja clínica. Adrián Montero permanecía acostado en la suite principal, con tubos y monitorizados, la piel pálida como si el color se hubiera refugiado lejos de su cuerpo. Un accidente, le dijeron, un golpe contra la carretera en la que, más adelante, la policía encontraría evidencias de manipulación. Pero en ese primer chequeo apareció algo minúsculo. El dedo meñique de la mano derecha se movió, apenas una centésima de segundo, como si respondiera a una brisa. Para alguien que pasa horas observando signos y pequeñas reacciones, aquello no fue inocuo. Lucía lo vio, y lo sintió como una invitación a no cerrar los ojos. Conozco la norma entre los cuidadores profesionales: no es lo mismo mirar que actuar. Ella respetó los protocolos, anotó en la hoja micromovimiento en dedo meñique y siguió su guardia. Pero la casa tenía una manera de arrastrar a la gente: los relojes sin hora, la señora Beltrán que respondía a sus preguntas con monosílabos, las puertas que se cerraban con llave desde fuera. Todo empujaba a la intriga. En la tercera semana, consumida por una mezcla de responsabilidad y curiosidad mordaz, Lucía decidió romper una regla, dirigida solo a la tripa. Abrió la puerta del ala oeste. No fue un crimen heroico, fue la consecuencia lógica de noches de observación, de preguntas sin respuesta. La puerta cedió detrás de una cortina de polvo.
Lo que encontró fue un despacho clausurado, con estanterías repletas de carpetas amarillentas, sobres con sellos recientes, y en el centro, una mesa donde estaban alineados recibos de transferencias, pólizas de seguro y fotografías. En la primera carpeta, un informe de un mecánico independiente describía un fallo deliberado en el sistema de frenos del coche de Adrián. En otra, extractos bancarios mostraban entregas de grandes sumas a una cuenta a nombre de R. Valente. Y en el fondo, escondida entre papeles, una carta manuscrita que alguien dejó por última vez sin quemar, la letra de Marina, la mujer cuyo nombre no debía pronunciarse. Dejo que el lector imagine la primera lectura, líneas cortas, desesperadas, llenas de nombres y fechas. Yo leí la carta semanas después, cuando el fiscal me permitió examinar la documentación. Recuerdo algunos fragmentos y los transcribo como recuerdo reconstruido. Si alguien lee esto, cuida de Mateo. No dejes que lo tomen. Si algo me pasa, este niño es lo único que importa. Adrián no sabe de él. Si lo supiera, todo será distinto. La letra vacilaba en la última línea, como si la autora supiera que sus palabras no tendrían tiempo de ser leídas en paz. El hallazgo no fue neutral. Tenía nombre y cara: Mateo, un niño de 7 años, nacido en secreto y escondido por motivos que la carta apenas insinuaba. Y tenía un móvil. Si existía un hijo, había un motivo económico para silenciar testigos y facilitar un seguro. Las transferencias a Ricardo Valente cobraban sentido. De golpe, la mansión dejó de ser el escenario de un cuidado digno y pasó a ser una trampa con alfombras y relojes. Lucía tomó fotos, sacó copias, numeró pruebas. Nada loable ni heroico. La mejor cosa que un médico joven podía hacer era documentar, porque la palabra documentar es la primera línea de defensa contra la injusticia. Guardó las copias en su bolso como quien no confía ni en las paredes. Cuando la señora Beltrán notó su ausencia, su mirada no fue de sorpresa, fue de advertencia. «Hay reglas», dijo de nuevo, como si las frases fueran conjuros. Fue entonces cuando Ricardo Valente regresó a la casa. No lo supe en el momento exacto. La visita no estaba prevista, o al menos eso dijo la señora Beltrán cuando, al entrar sin anunciarse en la biblioteca, encontró a Lucía con el informe entre las manos. Ricardo llegó con traje oscuro, porte de empresario que no necesita presentación, y una sonrisa afilada que no alcanzaba a los ojos. Su voz fue siempre equilibrada. Había en ella la confianza de quien ha hecho del manejo de personas su oficio. «No tendría que estar allá», dijo, con una mirada hacia la puerta que había violado. «Es un buen lugar para que adoptéis la disciplina, doctora». La tensión se apretó como una tuerca. Lucía intentó explicar, pero las palabras sonaban pequeñas frente a la posibilidad de que un hombre que administraba bienes y cuentas pudiera también administrar destinos. Ricardo preguntó por los protocolos y por la vida del paciente con la misma curiosidad con que se pregunta por un negocio. Nadie lo llamó por su nombre real en público. Para todos él era el administrador, el que evitaba que las cosas se rompieran. Pero la verdad que Lucía había descubierto estaba allí, en el bolso, junto a la tarjeta de la guardia. No hubo tiempo para grandes acusaciones. El equilibrio del cuarto se rompió cuando Adrián, desde la habitación contigua, presionó un botón. No exagero si digo que nadie en la casa esperaba ruido, pero la alarma solo entiende un lenguaje: peligro. Una sirena aguda se deslizó por los pasillos, y en medio del caos Ricardo hizo lo que muchos hacen. Intentó imponer la calma con palabras y la huida con las piernas. En un segundo de descuido, cuando la policía tardó en llegar y las puertas empezaron a cerrarse como maquinarias, Ricardo empujó a Lucía contra la pared. No fue una agresión de novela negra, fue un intento de neutralizarla. Boca cerrada, pruebas desaparecidas. Los relatos oficiales cuentan que Adrián movió un dedo más fuerte, que la alarma era su grito contenido. Lo que pasó después fue un cruce de voluntades que no se limita a la explicación médica. En la habitación, donde el mundo respiraba a través de máquinas, Lucía se quedó junto a la cama. El rostro del hombre que había pasado meses sin hablar se le apareció como el de alguien que había vivido muchas vidas y que ahora estaba atrapado en una sola postura. Ella pensó en Marina.
en la carta, en un niño que tal vez no supiera que su padre existía. Pensó en protocolos y en juramentos, y sin pensarlo demasiado, inclinó la cabeza y depositó un beso sobre la frente de Adrián. No fue un beso romántico, no fue una promesa, fue un gesto humano, el contacto de un ser que no se rinde ante un misterio. Las consecuencias médicas, como expliqué al principio, no son simples de afirmar. Los médicos en el informe posterior hablaron de respuesta inesperada, de activación neurológica parcial y de fenómenos que requerían más estudio. No afirmaron que un beso curara nada, pero la escena tuvo un efecto innegable en quienes la presenciaron. Adrián abrió los ojos, dijo una palabra, apenas modulada, y fue la única que importó en el instante: Mateo. Lo que sigue es la sucesión de instituciones haciendo su trabajo, y a la vez la carrera contrarreloj de quienes querían cerrar agujeros. La policía forense analizó el coche y encontró evidencias de manipulación: cables cortados, tornillos sueltos, señales de intervención que hablaban de premeditación. Las transferencias bancarias fueron un mapa directo hacia Ricardo. La fiscalía ordenó detenciones y requirió cooperación internacional. Cuando las pistas empezaron a articular una ruta, un hilo conducía a Portugal. Documentos de cuenta que terminaban en sociedades pantalla, números de teléfono que daban con una ría, y el nombre de Mateo que aparecía en la correspondencia como custodia segura. El viaje hasta el pueblo portugués donde apareció finalmente Mateo fue, para los que participaron, una mezcla de discreción y ansiedad. Aquella costa es de casitas bajas, redes tendidas y ventanas que miran al Atlántico con resignación. El niño estaba allí, escondido en la casa de una tía lejana, sin saber que su nombre había puesto a funcionar un engranaje de búsqueda internacional. Cuando el equipo español llegó, pidieron calma, no querían asustarlo, y cuando lo vieron por primera vez, con los pies descalzos y el pelo pegado al viento, no pudieron sino pensar en Marina y en todas las cartas que quedaron sin cerrar. El reencuentro fue, como suele ser en estos relatos, un lugar donde las emociones vencen a la narración rigurosa. Adrián, ya consciente, y con la voz herida por meses de silencio, sostuvo al niño en brazos como quien toca una cosa que creía perdida y encuentra intacta. Lucía observó la escena desde atrás, con la mirada húmeda y con una sensación extraña. Había sido la puerta que permitió que todo empezase, pero no era su momento para ocupar el centro. Se quedó en el costado, como quien vigila que las piezas no se rompan. Ricardo no desapareció sin dejar huella. Primero huyó a Sudamérica, y meses después fue detenido en Buenos Aires, en un aeropuerto que no conocía la palabra discreción. La prensa resumió su captura en titulares que hablaban de red de corrupción y fraude. En el juicio, parte de sus movimientos financieros quedó expuesta, y el sistema judicial comenzó a cerrar círculos. No voy a convertir esto en una crónica procesal con fechas exactas. Prefiero quedarme con las sensaciones, la frialdad de su sonrisa, el barro en sus zapatos después de la detención, la mirada que intenta negociar incluso cuando las manos están esposadas. Si alguien esperaba un final limpio como en las películas, se decepcionaría, porque la historia dejó un pozo. En el móvil de Ricardo, durante la inspección final, apareció un mensaje que por su sencillez heló a más de uno. Un texto breve que decía: «No te preocupes, todo está controlado», acompañado de un número sin identificar. Esa línea, tan corta, fue bastión para una hipótesis que nadie quería descartar: la posible existencia de un cómplice. ¿Quién era la voz detrás del texto? ¿Una relación sentimental? ¿Un socio que nunca apareció en los papeles? La policía no halló pruebas suficientes para imputar a nadie más, pero el mensaje quedó como una herida abierta. No todo se había cerrado. Después de los procesos iniciales, la familia, o lo que quedó de ella, intentó recomponer su vida. Adrián recuperó parte de su salud, aunque los meses en coma habían dejado rastros en su memoria. Mateo creció entre visitas a los tribunales y tardes de recuperación en la casa, con una mujer joven que, por su decisión inicial de quedarse, terminó formando parte de su día a día, Lucía. No como una madre sustituta, sino como un sostén firme que conocía los límites entre cuidado profesional y afecto humano. Siempre dijeron que ella no quiso protagonismo, que prefería pasar desapercibida detrás de la puerta hasta que la familia la invitó a quedarse. Fue una invitación meditada, que no borró el borde de las noches en vela ni la imagen de la carta de Marina. La justicia siguió su curso con pasos que a veces parecen minúsculos para el daño causado. Ricardo obtuvo sentencia por fraude y conspiración para causar daño. Las cuentas en el extranjero fueron intervenidas y alguna parte del dinero fue quizá devuelta,
aunque el valor humano del hurtado no admite restitución. Pero la historia, como muchas otras, dejó una última línea en blanco que el público completó con teorías. A quienes me preguntan si el beso fue un milagro, respondo con honestidad. No hay pruebas científicas que atribuyan a ese acto la recuperación de Adrián. Lo que sí hay es un conjunto de coincidencias, de reacciones fisiológicas y de circunstancias que confluyeron en ese momento. Los médicos hablaron de estimulación sensorial como posible detonante para una respuesta neurológica parcial. Los testigos hablaron de fe y humanidad. Dejé que cada palabra tuviera su espacio, porque la verdad completa pertenece a los que estuvieron en la cama y a los que la llenaron de palabras. Yo solo reconstruyo los hechos. Quiero detenerme un segundo en la señora Beltrán, porque su figura fue la que definió el ritmo de la casa. Era severa, impecable en su labor, y en su silencio se leía una lealtad a los sanos mecanismos del tener. Cuidar la propiedad, proteger lo intangible de la reputación. Nadie puede afirmar cuál era su papel real en la red de poderes que rodeaba a Adrián. Algunas la presentan como cómplice silenciosa, otras como simple guardiana de costumbres. En la corte testificó con voz lenta, y cuando apareció la carta de Marina, sus ojos se abrieron, no de sorpresa, sino de culpa. No puedo juzgar la complejidad de su conciencia, solo registrar su presencia, la mujer que bordea el pasillo y que conoce mejor que nadie la estrategia del polvo y los relojes. También es imprescindible hablar de Marina, aunque ella ya no contó el final con su voz. Su carta fue el corazón expuesto del caso, una mujer que escribió para proteger a su hijo y que quizás pagó por ello con su vida. En la reconstrucción que hicimos, su figura toma forma como la de alguien a quien la precaución no bastó para evitar la tragedia. Pero si hay una moraleja, es esa. Las verdades pequeñas, escritas en papel, a veces son el único arma contra los grandes intereses. El clímax más íntimo de la historia, sin embargo, se quedó a la entrada de la habitación donde Lucía y Adrián tuvieron su momento. No fue un clímax de explosiones o de grandes revelaciones públicas. Fue un clímax humano. La palabra Mateo, pronunciada después de meses. La mano del padre que busca y encuentra. Lo demás fue la lenta órbita de la reconstrucción. Terapia, papeleo, encuentros con trabajadores sociales y noches en las que el pasado decidió visitar la casa en forma de preguntas. Hoy cuando miro hacia atrás, pienso que esta es la imagen que más nos define. Un hombre que abre los ojos y pregunta por su hijo. Una médica joven que, por decisión o por impulso, cruzó una frontera. Un administrador que apostó por el silencio y que al final fue descubierto. Un niño que reapareció en la orilla del Atlántico. Es una historia que mezcla lo legal con lo sentimental, la investigación con el abrazo. No voy a cerrar sin abordar el último gesto narrativo que dejó abierta la posibilidad de una continuación. En el teléfono de Ricardo apareció un nombre no identificado y un mensaje que decía: «No te preocupes, todo está controlado». Nadie sabe con certeza si se trataba de la persona que ordenó la manipulación del coche o de un simple colaborador en la sombra. La policía clasificó el mensaje como prioridad abierta, una línea a seguir, una hipótesis por explorar. Si hay cómplices, pueden aparecer. Si no, este será el ruido que queda cuando los tribunales se apagan. Y ahora, antes de terminar, si esta historia te atrapó y quieres que profundice en los documentos, los informes y las conversaciones que quedaron fuera de este relato, dímelo en los comentarios o suscríbete para que prepare la segunda parte. Hay material que nadie ha visto aún y voces que piden ser escuchadas. Para despedirme, quiero volver al gesto que lo cambió todo. Hay actos que, por pequeños que parezcan, colocan una bisagra entre lo que somos y lo que podríamos ser. El beso en la frente de una médica joven no fue una promesa ni una explicación. Fue un testimonio de humanidad en un lugar donde muchas cosas habían sido tratadas como mercancía. No sé si fue la causa, la chispa o simplemente una coincidencia con un proceso neurológico inesperado. Lo que sé es que esa escena permitió que un padre encontrara a su hijo y que una mujer, Lucía, se quedara para acompañar la reparación. La historia no es perfecta, ni lo pretende. Termina con una familia que intenta recomponer sus costuras y con una pregunta que no acepta un punto final. ¿Habrá alguien más moviendo los hilos en la sombra? El móvil hallado en la sucursal final llevó un mensaje que nunca fue desvelado por completo, y eso bastará para que muchos, entre los que me incluyo, esperemos la siguiente página.
Si quieres que siga esta historia con documentos, audios y entrevistas ampliadas, déjame un comentario. Tu interés empuja a que la investigación revele lo que aún está a medias. Comparte este relato si piensas que alguien necesita escucharlo. Y recuerda, en las casas con relojes que no siguen la misma hora, las pequeñas cosas, un dedo que se mueve, una carta escondida, un beso en la frente, pueden cambiarlo todo.